Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Julio Alberto Martínez. Suscríbanse, den like, compartan y gracias por acompañarme en esta aventura. Comenten debajo también. Señores, hoy quiero tratar un tema muy interesante y es el principal tema geopolítico del momento, que fue la caída de Bashar al-Assad en Siria, que tuvo que salir hacia Moscú, solicitó asilo en Moscú y se encuentra en estos momentos junto a su familia en Rusia. Pero ¿quién es Bashar al-Assad o qué significa este régimen? Bueno, Bashar al-Assad fue un dictador que gobernó desde el año 2000 hasta la fecha, que había precedido en el poder a su padre, Hafez al-Assad. Y Hafez al-Assad, o sea, la familia de los Assad, este señor quien fundó esta dinastía de los Assad, había ascendido al poder en Siria en la década de los 70, en el año 1970. Y resulta que entre toda esta familia tenían 50 años gobernando dicho país. Ahora, esto, más allá de verlo como un asunto particular de Siria, hay que verlo dentro de un contexto regional, porque todas estas dictaduras militares que ascendieron en el poder entre la década de los 50 y la década de los 70, en varios países de Oriente Medio fueron, diríamos, liderazgos populistas, nacionalistas, militares, que propusieron lo que se denomina un Estado laico, un Estado donde la religión esté separada completamente del Estado, propio al estilo occidental. Por lo menos en teoría esto lo afirmaban para de alguna manera tratar de ascender al poder. Ahora, ¿qué resulta? Que en Oriente Medio, a diferencia de Occidente, no conoce lo que se denomina una separación entre la Iglesia y el Estado. Aquella famosa expresión de que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, donde marcaba una clara diferencia entre la Iglesia y el Estado, eso no se concibe dentro de la concepción del Islam, que es la que predomina en la mayoría de estos países de Oriente Medio. Entonces, esto provoca, diríamos, el ascenso de todos estos regímenes militares, que la mayoría fue desterrado en lo que nosotros conocemos como la primavera árabe, que inició en Túnez cuando un vendedor de frutas denominado Bouazizi se prende en fuego en una plaza y indignado porque la policía lo había reprimido en varias ocasiones, y esto dio inicio a lo que se conoce en el mundo como la primavera árabe. Ahora, ¿qué pasa? Que desde Occidente se ve de una manera, que desde Oriente se ve distinta, y yo creo que podemos ver una lección en este hecho histórico para nosotros darnos cuenta de qué es lo que va a suceder en Siria en los próximos días. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, todas esas mayorías de regímenes que derrocaron durante la primavera árabe, comenzando por el de Mubarak en Egipto, el de Ben Ali en Túnez, entre otros, todos esos regímenes dictatoriales no produjeron una democracia. Y desde Occidente lo que se estaba viendo era que en la primavera árabe la mayoría de los jóvenes salieron a luchar por instituciones liberales dentro de la concepción occidental, pero resultó que esa observación era completamente errada, porque estaban viendo esos episodios, esos acontecimientos históricos desde la luz occidental. Ahora, ¿qué pasa? Que Oriente tiene una concepción completamente distinta, porque al no ver esa separación entre la Iglesia y el Estado, desde dentro de la concepción del Estado, el Estado no se concibe como un ente, diríamos, supremo de la sociedad, sino la religión. El Estado pasa a ser un ente secundario. La concepción primaria es la religión, y a través de la religión es que se ve el orden de la sociedad. Y esa concepción es lo que ha provocado, diríamos, este fundamentalismo religioso y radical que se ve en muchos grupos de Oriente Medio, que una división está muy segregada y muy dividido en distintas ramas o interpretaciones del Islam, llegando incluso hasta el extremismo. De hecho, este grupo fundamentalista, escuchen, o sea, quienes ascienden al poder ahora, quien conquista el poder es el líder de Ayad Tahrir al-Sham, que él se llama Abu Muhammad al-Julani. Ahora, al-Julani lidera un grupo fundamentalista en el que están integrados distintas corrientes, distintos movimientos. De hecho, al-Julani estaba vinculado a Al-Qaeda, al-Julani estaba vinculado a Osama Bin Laden, al-Julani estaba vinculado a estas ramas fundamentalistas que en nada comparten los valores occidentales.
Y en este grupo, por ejemplo, en este grupo de Ayad Tahir al-Sham están vinculados, por ejemplo, Nur al-Din al-Sinki, Liva al-Haq, Haiz al-Sunnah, es decir, una serie de células terroristas que han sido calificadas de terroristas por Occidente, que saben que en manos de estos señores jamás pueden pensar en democracia. ¿Y por qué digo que jamás se puede pensar en democracia? Bueno, nosotros podemos ver parte de esta concepción del mundo en este libro, El orden mundial, de Henry Kissinger, de cómo él explica, por ejemplo, cómo él explica la concepción que se tiene del Islam y cómo nosotros podemos ver, cómo nosotros podemos de alguna manera aquí anticipar lo que puede suceder. Miren, hay distintos conceptos, pero me quiero limitar a este, cómo, por ejemplo, miren lo que dice Kissinger, por ejemplo, que Estados Unidos veía, por ejemplo, la primavera árabe, que pudiera interpretarse de esa manera en la actualidad, como un conflicto entre un dictador y fuerzas de la democracia, y no un conflicto entre sectas rivales de Siria y sus defensores regionales, que es lo que está pasando ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es lo siguiente, que estos señores no comparten esa concepción, diríamos, del orden internacional occidental basada en el Estado de Derecho, porque ellos nunca han conocido lo que es el Estado de Derecho. Ellos no comparten esa concepción occidental basada en el respeto a los derechos humanos, en elecciones libres, porque son países que han vivido, como el caso de Siria, por ejemplo, bajo el régimen de los Assad, 50 años de dictadura sangrienta. Incluso esta primavera árabe a mí me marca bastante, porque yo recuerdo que yo en esos momentos comencé a estudiar la situación de Siria y todo ese conflicto geopolítico que hoy se presenta, ¿verdad?, como una debilidad de sus aliados, rusos, de los rusos, de sus aliados de Irán, de sus aliados regionales como Irán y Hezbollah, que en el caso de Irán y Hezbollah están enfrascados en una lucha contra Israel, que ya se ha logrado cierto acuerdo de paz en el Líbano, pero esto ha marcado una ofensiva israelí que en la reciente celebración de las Naciones Unidas, recuerden que Benjamin Netanyahu presenta un mapa donde dice el mapa de la sombra demoníaco y el mapa de Dios y del camino de la luz, que básicamente era la lucha contra lo que ellos denominan el eje de la resistencia, que está integrado por Rusia, por Irán, por Hezbollah y por otros países de la región, lo que se denomina el famoso cuarteto del caos. Pero yo lo que quiero detenerme aquí es para que nosotros veamos que el hecho de que hayan primero, lo que lleva a la caída al Assad son ese debilitamiento geopolítico de sus tradicionales aliados, tanto Hezbollah como Irán como Rusia, que están, en el caso de Rusia, está inmerso también en esta guerra de Ucrania, donde más de 600.000 soldados rusos han perdido la vida y ellos lo que están enfocados es básicamente en buscar un diálogo con Occidente. Y digo un diálogo porque Rusia está en mayor capacidad de negociación ahora con los estados, las zonas que ha conquistado de parte de Ucrania. Diríamos que Rusia tiene una capacidad de negociación mayor ahora porque la zona que ellos han conquistado de Ucrania, sobre esa zona pueden conseguir un acuerdo de paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Siria? ¿Y por qué digo que esto me choca bastante? Porque cuando yo vivía en Berlín, yo conocí muchos refugiados sirios, muchos sirios que estaban allá porque habían salido de su país en medio de la guerra. ¿Recuerdan la famosa expresión de Merkel? Wir schaffen das. Nosotros podemos con eso, nosotros podemos solucionar eso. Cuando ingresaron a Alemania, le abrió las puertas a los refugiados, a más de 1 millón de refugiados sirios que se le abrió la puerta. Y el objetivo era que estos señores, que estas personas se integraran a la cultura. Pero los sirios mantenían, o los musulmanes en sí, se mantenían muy arraigados a su cultura. Ahora, ¿qué pasa? Que al abrirle la puerta, muchos ingresaron a Alemania. Ingresaron a Alemania huyendo de la guerra, huyendo de la dictadura sangrienta de al-Assad, que en vez de buscar un periodo, en vez de aprovechar y hacer una transición, diríamos, más pacífica, cuando asumió el poder en el año 2000,
lo que hizo fue una represión mucho más aguda, que terminó aplastando a cada uno de los manifestantes de la primavera árabe. Entonces, todos esos refugiados salieron y fueron a Alemania. Fueron a Alemania y usted los veía que solicitaban asilo, que algunos intentaban integrarse a la cultura, algunos querían regresar a su país, se mantenían firmes con su cultura. Y no asimilaban la cultura occidental. De hecho, muchos ahora han dicho que quieren regresar a Siria y se está produciendo una salida masiva de sirios de distintos países que quieren regresar a Siria. Ellos lo dicen, nosotros queremos regresar a nuestra tierra natal. Y eso, todo ese proceso nosotros lo vamos a comenzar a ver ahora. Ahora, la clave está en todo esto. La clave está en todo esto, en ver la transición que va a ser, la transición que hará el Al-Yulani. La transición que hará el Yulani y estos grupos fundamentalistas que lo apoyan, porque él había dicho en una entrevista en CNN que esto era una coalición que simplemente lo iba a ayudar a tomar el poder y que luego se iba a disolver porque su lucha era contra al-Assad. Todo el mundo sabe que estos grupos fundamentalistas en nada buscan parecerse a una democracia occidental, para nada, en lo absoluto, en lo absoluto. Incluso parte de esa concepción lo ha planteado el propio Kissinger cuando él dice, él sostiene esa interpretación filosófica de los movimientos islamistas, o sea, de la concepción filosófica del islamismo, que dista mucho de ese pluralismo occidental y de ese orden internacional secular. Por ejemplo, miren lo que plantea Kissinger, y con esto quiero terminar este capítulo para que nos quede muy claro de que hay que ser muy cauteloso a la hora de ver lo que sucederá en los próximos días, porque él dice lo siguiente: en la versión purista del islamismo, el Estado no puede ser el punto de partida de un sistema internacional porque los estados son seculares y por ende ilegítimos. En el mejor de los casos pueden alcanzar una suerte de estatus provisional camino a una entidad religiosa aún en una mayor escala. O sea, ellos procuran una entidad religiosa que sea la suprema de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza a Occidente? El Estado Nacional, fundado bajo el control del territorio, donde la gente da parte de su soberanía particular al Estado. En el caso oriental no es así, porque el Estado no es la entidad suprema, sino la religión. La gente cede parte de su soberanía a la religión. O sea, esa es la concepción purista del islamismo. Y termina diciendo: la no interferencia en los asuntos domésticos de otros países no puede servir como principio de gobierno porque las lealtades nacionales representan desviaciones de la verdadera fe y porque los yihadistas tienen el deber de transformar Dar al-Harb. El Dar al-Harb, que es el mundo de los no creyentes, es un estado de guerra que dentro de la concepción del Islam, el Dar al-Harb, ese estado de guerra se apela es como una misión que ellos tienen para convertir a los no islamistas al islamismo. Y entonces todos los países que no comparten el Islam, entonces ellos tienen la misión histórica y divina de convertirlo al islamismo. Y por eso al declarar el Dar al-Harb, eso es precisamente ese estado de guerra, porque eso es una misión universal que ellos tienen de la concepción del Islam. Y yo creo que esa es parte de la concepción que ellos tienen del orden mundial. Y finalmente quiero culminar con esto, porque cuando usted ve, por ejemplo, parte del discurso de Al-Yulani, cuando entran al palacio de Damasco, cuando entran a la casa presidencial de Al-Assad, del régimen de los Al-Assad o de lo que eran los Al-Assad, él dice lo siguiente: esta victoria es importante para la nación islámica entera. O sea, lo está diciendo que esa victoria es importante para la nación islámica, porque él va a reafirmar la concepción filosófica del islamismo, que es lo que lo acabo de decir,
que no tiene nada que ver con la democracia liberal occidental. Entonces, todas estas sectas, vamos a ver ahora cómo se comportan frente a esta transición, que no sabemos si esto será una transición. O sea, la caída de los Assad no conduce automáticamente a una democracia. La caída de una autocracia, de un régimen dictatorial, no conduce en Oriente Medio a una democracia, a un régimen como nosotros lo conocemos dentro de la concepción liberal occidental. Esa es la idea que yo quiero dejar plasmada, y por eso entiendo que hay que ver con mucha cautela. Pero bueno, esto es un tema muy amplio que luego podemos continuar analizándolo, de cómo estos mapas, por ejemplo, de Oriente Medio se constituyeron a raíz de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, cuando los diplomáticos Sykes de Inglaterra y Picot de Francia hicieron unas negociaciones, lo que se ha denominado los acuerdos de Sykes-Picot, donde ellos se repartieron todo ese mapa de Oriente Medio, todos esos países, Siria, por ejemplo, entre ellos, que no son países que fueron construidos sobre fronteras históricas, sino que fueron países que fueron construidos en función de una visión occidental, donde ellos construyeron todas esas fronteras en función de todos esos países, en función de las zonas de influencia de los países que vencieron durante la Primera Guerra Mundial, y atizaron todas esas diferencias religiosas, chiita, sunita, distintas interpretaciones del Islam, que es lo que ha provocado también, entre otras cosas, esa dinamitación o esa, diríamos, esa concepción, diríamos, muy dinamitada, ¿verdad? Cabe la expresión del término, en esta región que siempre está bajo el fuego y bajo la inestabilidad. Así que vamos a continuar analizando esto en otros episodios. Así que gracias por acompañarnos y vamos a ver con cautela lo que está sucediendo en Siria. Muchas gracias.